¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Pues bienvenidos nuevamente al seminario de investigación de la Vicepresidencia de Investigación que hacemos el último viernes de cada mes. Agradecemos mucho su participación y por supuesto la intención y la idea de estos seminarios es ir creando esta cultura de investigación y que invitemos a nuestros investigadores a que compartan sus trabajos de investigación, sus experiencias y sobre todo, pues, todo lo relacionado con su trayectoria de investigación. El día de hoy me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Dora Elvira García. ¿Qué tal, Dora Elvira? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos Muchas gracias días, por muchas acompañarnos. gracias. Estamos muy contentos que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues quisiera yo leer un corto currículum que tengo de ella. Pues ella es la fundadora y coordinadora de la Cátedra UNESCO, Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos desde el año 2008. Pues tiene publicados como autora única 6 libros y ha sido editora coordinadora de más de 25 libros. Ha publicado más de 120 artículos y capítulos en revistas y libros nacionales e internacionales y además recibió el premio Rómulo Garza en 2019 como profesor insignia. Pues muchas felicidades, Dora, eso es un gran reconocimiento. Y bueno, por supuesto también miembro nacional del sistema de investigadores nivel 3. De hecho, fuiste nuestras primeras investigadoras nivel 3 del TEC de Monterrey. Eso me acuerdo, nos dio mucho gusto en su momento cuando lo recibiste. Y bueno, por supuesto, también una gran contribución que ha hecho Dora Elvira justamente al tema de la difusión de la investigación, pues ella fue fundadora y directora por 15 años de la revista científica en claves del pensamiento, que está, pues es nuestra revista que está indexada ante CONACYT y por supuesto con Scopus, y pues un gran trabajo justamente de la tenacidad que tiene la vida de cuando se pone algo en la mente, lo logra, ¿no? Pues muchas felicidades, Dora, y gracias por todas tus contribuciones al TEC de Monterrey. Nos encanta que nos acompañes y bueno, pues el título de su conferencia está aquí ya en la pantalla, Reflexiones desde las humanidades frente a las injusticias epistémicas, una propuesta desde la ética, del cuidado y la cura. Pues bienvenida, este es tu escenario, Elvira, y la verdad, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos también que nos acompañan. Y recuerden que abrimos siempre el foro del chat para que puedan escribir sus preguntas a Dora Elvira. Adelante. Bienvenida. Muchas gracias Arturo, muchas gracias a la vicepresidente posgrado de investigación por esta invitación para participar el día de hoy en el seminario de investigación que ustedes realizan, ¿no? Que se realiza en el TEC. Bueno, yo voy a hablar, hacer unas reflexiones desde las humanidades frente a las injusticias epistémicas que se derivan evidentemente de aquellas injusticias sistémicas y hago una reflexión a partir de una propuesta de la ética del cuidado y la cura en el ánimo de reivindicar, digamos, el camino y curar a la sociedad de la ausencia de las humanidades en el seno de una sociedad que exige fuertemente de ellas, ¿no? Yo inicio esta reflexión con un epígrafe de Miranda Fricker, quien en los últimos años ha hablado de manera fuerte y contundente sobre lo que son las injusticias epistémicas. Y cito entonces: si nos interesa indagar qué forma adoptarían las cuestiones de justicia en relación con prácticas epistémicas, la tendencia reduccionista oscurece las fundamentales diferencias entre, pongamos por caso, rechazar la palabra de alguien por una buena razón y rechazarla por simples prejuicios. Termino la cita del libro de Injusticia Epistémica de Miranda Fricker. Podemos apreciar que cuando el impacto de las injusticias se presentan de una manera recurrente y cotidiana y en donde se dislocan las situaciones humanizantes porque se convierten en amenazas que han ido socavando a la humanidad, ¿no? De cara a este escenario, es urgente atisbar los estragos que hemos presenciado
como consecuencia de la precarización de la vida en todos sus contornos. Los prejuicios han mostrado su peor semblante en su recorrido en los últimos años, en los que hemos estado en medio de la pandemia del COVID. Los efectos de las injusticias, las desigualdades y las exclusiones han emergido con redoblada fuerza. Ante estos desastres, hemos de pensar en los estudios de las humanidades que las humanidades llevan a cabo y desde ellas intentar plantear reflexiones y soluciones. El gran problema es que la escucha ante los argumentos que se esgrimen desde las humanidades no siempre es efectiva, porque o se ponen bajo sospecha o porque no se les da credibilidad o porque simplemente se les menosprecia. Sobre esta ausencia y sobre esta ausencia de escucha y sobre las injusticias que se derivan de esta, así como las injusticias epistémicas que se siguen de las violencias sistémicas, es sobre lo que hablaremos aquí en este espacio. Todas estas violencias, ¿no?, atenazan y refrenan posibilidades de vida plena en los ámbitos humanos y se presentan con mayor refulgencia como violencias estructurales y culturales que quedan soterradas a la mirada manifiesta y que se da en los espacios materiales, pero que también emergen en los ámbitos intangibles. Así pues, entonces, de este modo, lo que quiero señalar es que a la par de las violencias estructurales y culturales se encuentran otras violencias que son derivadas de las anteriores y dan lugar a las injusticias epistémicas. Estas últimas se expresan en el conocimiento y la investigación que como campos humanos sufren de parte de quienes las realizan acciones de exclusión, colonización, injusticia, y todas ellas constituyen acciones de violencia epistémica. Además de evidenciar las patologías de lo social, tal como lo han descrito autores como Axel Honneth, tenemos otras patologías que poco salen a la luz, empobreciendo la integralidad de la vida al marginarlas a partir de cadenas de injusticias. Es el caso de las violencias epistémicas de la sociedad en general y que se expresan e impactan en las humanidades, sobre las humanidades, socavando su relevancia en la vida universitaria y en general en la vida humana, en tanto se les reduce a cifras casi meramente económicas o numéricas. Esas violencias implican cegueras que generan exclusión y propician asimismo inconmensurables injusticias en las sociedades en donde se presentan, con secuelas insondables en las personas que conforman la sociedad. Los efectos son patentes y graves. Al ir precarizando la vida humana y al reducirla a mínimos básicos, se ha generado una sociedad del desprecio ante la relevancia de dichas humanidades, como también hacia la ética a la que se acude básicamente para cumplir con normativas obligatorias, pero que en general sobre ella recae un menosprecio que en toda la extensión de su comprensión ha pasado a la factura en las formas de vida y la pobreza humana con las que vivimos. Asumir una conciencia de la injusticia cuestiona desde lo más hondo a una sociedad del desprecio que excluye cualquier elemento que busque verdades otras que no sean las que han prevalecido en el mundo producido por una modernidad centrada en la mera racionalidad instrumental, dejando de lado lo razonable y los elementos no cuantificables ni tangibles. Todas esas violencias implican exclusiones que han buscado explicitarse y mostrarse para entablar situaciones de equidad y de reconocimiento mutuo. Marginar en los ámbitos humanos implica indignidad y por ende violencia, tanto en los espacios de las sociedades como en los epistémicos, por el arrebato de elementos básicos para la sobrevivencia humana.
De ahí que tenemos la obligación primeramente de generar reconocimiento para luego realizar la reparación de daños y deudas con aquellos o aquellas que han sufrido los efectos de todas estas exclusiones que han llevado el colonialismo cultural y económico. Porque dos líneas de prácticas que atentan contra la justicia en una sociedad se ubican en el quebranto del reconocimiento y de la redistribución. Por ello, estos son dos nichos de la lucha por la justicia. Estimar el impulso de un nuevo orden justo nos obliga a llevar a cabo el reconocimiento ajeno en su dignidad y en su debido respeto. Entonces, la urgencia de comprender las injusticias de toda índole para abordarlas y no confrontarlas, para abordarlas y confrontarlas, marca la pauta para alcanzar su superación y su sanación en un mundo lastimado que así lo exige. Las personas que viven en su vida cotidiana en los espacios de la exclusión merecen ser vistas no en los márgenes, sino en el centro, en donde se gestan y se distribuyen los beneficios. Pero para entender esto con profunda conciencia, es necesaria la presencia de las reflexiones desde las humanidades, con sus miradas críticas desde la filosofía, la literatura, la historia, sin condescendencias, sino con una exigencia humana que ha de prevalecer sobre cualquier otra. Desde las humanidades es posible divisar y reparar con conciencia profunda y no ideologizada los silencios, las omisiones y los desaires ante quienes están en los bordes sociales o epistémicos no reconocidos o más allá de ellos. La ausencia de reconocimiento da cuenta de un mundo plano, hegemónico y uniformizado, pero que clama por cuestiones de equidad por su visibilización. Por ello se precisa, y no habría de ser negociable, la presencia de quienes se dedican a labores profundamente críticas y reflexivas que inquieren, deliberan y discurren, buscando lo humano en sus fundamentos más hondos. Se exigen sendos estudios amplios y agudos que han de dar cuenta no de situaciones cuantificables, sino cualificables, que en los marcos éticos y humanos han de asumirse desde los marcos básicos, ¿no? Digamos, derechos humanos o también, por ejemplo, hoy día desde los objetivos del desarrollo sostenible, por ejemplo. Tales investigaciones no pueden consentir soluciones acomodaticias y de beneficio para quienes las realizan y con ello dispensar y dejar de lado las demandas que se llevan a cabo fuera de lo justo para los grupos ofendidos y agraviados. El pensamiento, la escritura y las expresiones artísticas, entre otras, reflexionan sobre el mundo y buscan transformarlo imaginando o escenificando. Es necesario explicar a qué nos referimos cuando hablamos de conceptos fundamentales como son libertad, igualdad o justicia, y para ello se requiere de las humanidades. Podemos predecir con cierto grado de seguridad sobre qué nos podría deparar el futuro, pero nunca nos encontraremos con que sea por completo predecible. En condiciones como las que nos amenazan hoy día, en relación con el cambio climático, la intensificación de la pobreza y la precariedad, la violencia contra inmigrantes y mujeres, se podría llegar a la conclusión de que poco futuro hay. Sin embargo, afirmar esto es renunciar a él dejando que la desesperanza se cuele. Imaginar, dar cuenta de lo que son las humanidades y desde ahí podemos pensar en qué tipo de futuro podemos conjeturar. Y ese es el terreno de las humanidades, es su ámbito y su tarea básica. Por ello, desde ahí la pregunta sería entonces, ¿cómo pueden imaginar el futuro las humanidades? Y esta es una tarea y una obligación social desde la universidad en un momento histórico que ha de impactar a las sociedades. Una universidad mira hacia adentro y mira hacia afuera. Sus paredes son porosas, atravesadas de puertas y ventanas, cita de Judith Butler, que permiten avistar el espacio público.
Por ello, las injusticias epistémicas que se orientan hacia las disciplinas humanísticas tienen costes intelectuales enormes, al quitarles autonomía a sus disciplinas, y no se logra ver que las ciencias, la economía y la política requieren de esas humanidades en el lenguaje, en la imagen, en los modos de comunicación y de persuasión, y en la manera de dar forma a los resultados de las investigaciones. Los actos interpretativos propios de las humanidades tienen una prioridad fundamental y no pueden ser suplantados por la utilidad de los hechos, datos o pruebas. En todos estos ámbitos se requiere leer para comprender y para analizar lo que sucede. Los relatos nos ayudan a entender las relaciones entre los actos y las consecuencias, cómo los poemas desmontan los conceptos habituales que llevamos al mundo cotidiano y cómo las imágenes registran una realidad desde el nivel de los sentidos. Nuestro mundo lo aprendemos desde las humanidades y desde una manera crítica, pero sin embargo se les aprecia como saberes periféricos. La reflexión de las humanidades es crítica en la medida en que nos cuestionamos el marco, el modo de presentación, el género, la forma, y comprendemos que el mundo es un mundo enmarcado, interpretado, orquestado de un modo u otro. Se ponen bajo este horizonte crítico las formas y acciones humanas, analizando su legitimidad y sin aceptar de manera crítica esas cuestiones de hecho, como diría Bruno Latour. El potencial crítico ha de aparecer para dar perspectivas nuevas y diversas sobre el statu quo. Por ello, es preciso cuestionar si ese modo de conocimiento propuesto sin crítica alguna hará vivir, pensar, desear, enfrentar al mundo y lograr un potencial emancipador que logre una mejor vida. Los estudios de las humanidades y de entre ellos los estudios, por ejemplo, de género, al preocuparse por las violencias y las exclusiones sistemáticas, han propiciado que se les descalifique y con ello se acaba considerando a la indagación intelectual como una acción fuera de lugar y a veces hasta criminal porque confronta y exige a la sociedad y al Estado tales situaciones de injusticia epistémica. Un proyecto académico desde las humanidades que pretenda instaurar una mayor libertad e igualdad social se opone a la desigualdad y a la violencia porque aspira a exigir una vida vivible para todos en tanto exigencia humana. Hacer encajar las investigaciones sobre estas situaciones de manera simplista con los ideales mercantilizadores en una sociedad implica una ausencia de apreciación y valoración de lo que estas personas son y de lo que viven y sufren. Esto constituye un constante y penetrante agravio y esta manera de proceder manifiesta el desprecio encubierto que se asume hacia esas personas y o disciplinas. Se les niega el respeto y la estima en su fundamental dignidad. Este proceder que minusvalora y excluye de manera sistemática echa por la borda el respeto y la solidaridad mutua. En la interrelación y en el vínculo entre las diferentes disciplinas, desde las más antiguas en su conformación histórica hasta las más modernas, todas han de realizar una crítica de la vida diaria y han de dar cuenta irremediablemente de su compromiso humano sin mediar intereses subrepticios que usen a personas y disciplinas para beneficios espurios. De este modo, las injusticias vividas en la cotidianeidad se explican a sí mismo en las injusticias epistémicas, que ratifican y suscriben las injusticias estructurales y culturales. Es fundamental en situaciones de injusticia explícita o soterrada levantar la voz ante la realidad que se mira. Y este discurso, que ha de ser plural, se expresa en formas diversas de resistencia que reclaman normativas justas que desafían a todas aquellas formas violentas y degradantes ocultas en las expresiones de las violencias y las injusticias estructurales y epistémicas que no son ni solidarias ni igualitarias.
Ahora voy a señalar cómo estas injusticias epistémicas reproducen las injusticias sistémicas y se desarrollan en marcos de una sociedad del desprecio. La conciencia de la injusticia da cuenta de todo aquello que no se ha llevado a cabo y que queda en deuda porque sin gozar de lo básico, difícilmente se puede construir un entramado social fuerte. Así, la calidad de vida social no se erige y difícilmente podrá vincularse y generar la presencia de virtudes públicas que apuntalen esa vida social. No podremos cambiar la vida cotidiana si no cambiamos las instituciones inmediatas que las estructuran, como diría Silvia Federici. De ahí la importancia que tienen las universidades, que son instancias que habrán de ser críticas para con ello no reproducir esas injusticias estructurales y epistémicas. Pensar que estamos en escenarios de una sociedad del desprecio da cuenta de los contextos que son terriblemente devastadores para una inmensa mayoría de los pobladores del mundo. Y este desprecio se reproduce en los marcos epistémicos. La homologación pretendida es imposible porque ignora, borra, sobaja y domina a las que no están bajo su consideración. Lo que se ha evidenciado en los ámbitos de las injusticias ante los hechos vividos, como en lo que respecta a epistemologías, es el predominio de un mundo jovesiano en el que impera la competencia mutua. La prosperidad que se puede alcanzar es a expensas de los otros, sean personas o disciplinas. La ceguera ante la igualitaria cooperación mutua paraliza la defensa de los comunes existentes con una exacerbada imposibilidad de tramar la construcción de un sentido, de un tejido comunitario. Esta noción de injusticia epistémica ha ido teniendo eco desde que su autora, Miranda Fricker, como señalaba antes, lo trabajó y lo expuso en diversos foros en su libro Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing, que apareció en el 2007 y en el 2014 se tradujo al español, en donde la define como un fenómeno en el que los individuos son considerados como inadecuados en su capacidad de cognoscentes. Ciertamente, esta temática relativa a la práctica del conocimiento y la opresión ha sido trabajada por otros estudiosos desde múltiples perspectivas, como son la de raza, género y desde los estudios de decolonización. Sin embargo, lo que hace Miranda Fricker es dar inicio a una serie de debates y discusiones desde las diversas perspectivas alrededor de la justicia. Y desde esas perspectivas emanan desde el poder, la confianza, el testimonio o la credibilidad. En este marco de injusticia epistémica es que esta filósofa distingue entre la injusticia testimonial y la injusticia hermenéutica, en donde ambas implican prejuicios injustos. La primera, la injusticia epistémica testimonial, implica un déficit de credibilidad sobre quien habla y tiene que ver con prejuicios hacia su identidad social. Por su parte, la injusticia hermenéutica emerge cuando hay una carencia de recursos interpretativos colectivos. Ambos casos dan cuenta de prejuicios estructurales. La injusticia testimonial en lo que es una economía de la credibilidad y la injusticia hermenéutica es una economía de los recursos hermenéuticos colectivos. En el primer caso, por ejemplo, Miranda Fricker, el primer caso que es la injusticia epistémica testimonial, pone el ejemplo de la credibilidad que, por ejemplo, tendría una persona negra frente a la policía, por ejemplo, o una mujer, ¿no? Frente a una sociedad que poco le cree a las mujeres. En el segundo caso, la injusticia hermenéutica, el ejemplo que pone Miranda Fricker es, por ejemplo, el caso del acoso sexual, en donde hay una disminución, ¿no? Hay una poca credibilidad porque hay pocos recursos hermenéuticos colectivos en la sociedad. Es decir, no hay los elementos
que permitan lograr comprender, interpretar estas cuestiones. Ambas injusticias, las epistémicas testimoniales y hermenéuticas, dan lugar a injusticias epistémicas que en general se reconocen apenas y hay poca conciencia de ellas, porque solo se utilizan como instrumento de poder o porque ocupan un segundo escalón en las preocupaciones e intereses. La ignorancia o el desprecio del testimonio y la injusta distribución de conocimiento son cuestiones de la mayor relevancia para entender las desigualdades sociales. La capacidad de agencia y el conocimiento están profundamente entrelazados. Del mismo modo que quien está en la pobreza extrema no es libre, tampoco lo es quien está en una situación de discriminación o de opresión epistémica, como diría Fernando Broncano. Así es que la injusticia epistémica ha centrado sus debates tanto por razones de discriminación como por un estigma de identidad. La injusticia epistémica se comete por la infravaloración de la palabra de quien es despreciado, pero también por la sobrevaloración de la palabra de quienes tienen poder. La violencia epistémica se fortalece precisamente por la falta de dar lugar a otros logos, otros pensamientos, ¿no? Otros recursos, cuando un único pensamiento busca imponerse. Desde ahí, sea porque se bloquean puertas para la circulación del conocimiento o por la poca atención que se presta a ciertas experiencias y que hace que no se les comprenda teóricamente, esto más las injusticias sistémicas y sistemáticas, todo esto genera confusión, ambigüedad y miopía social. Las formas de exclusión y las formas de opresión, tanto en ámbitos sociales como en los espacios epistémicos, estas formas opresivas, como son el silenciamiento, la subordinación, la objetivización, el menosprecio, la insensibilidad o la falta de representación de grupos marginados, está ganando importancia en los estudios filosóficos, favoreciendo diálogos entre la epistemología, la política y la ética. Y todas estas formas son afirmaciones de injusticias epistémicas. Por ello, ante esas formas de exclusión y marginalización de los saberes disciplinarios que revelan tales injusticias, se nos insta a su resarcimiento y su reconstrucción. Se nos obliga a pensar en el ineludible y previo reconocimiento de la otredad, y con ello se evita el menosprecio y las injusticias epistémicas y consecuentemente desde ahí habrá que implementar los cuidados y la cura para trascender las situaciones de hostilidad que genera un mundo centrado en discursos epistemológicos únicos y hegemónicos. La necesidad de la reivindicación de lo digno de la otredad es fundamental y ha de ser visible lo valioso en una pluralidad enriquecedora que permite la aparición de diversas voces, aquellas que recurrentemente han sido agraviadas por las repetidas exclusiones e injusticias. Resarcir estos escarnios y maltratos puede agenciarse a través de los cuidados que permiten una rehabilitación. El remiendo de los tejidos sociales de nuestras vidas abren postulaciones de espacios de resistencia y reconstrucción social y política, como diría Silvia Federici, que pueden zanjarse en los procesos de cuidado y de cura. Entonces ahora voy a hablar un poco de en qué consistirían estos procesos de cuidado y de cura como recursos para subsanar las negaciones y las carencias. La cura puede agenciarse mediante el proceso que se va llevando a cabo en una sociedad a través del cuidado. Estos conceptos tienen en Heidegger, en su obra El ser y el tiempo, un doble sentido. Por un lado es concentración en el mundo, por el otro es un sentido de devoción y de preocupación por los demás y por el mundo. Cuidado se concibe como proceso y práctica
y forma constante de impacto en la sociedad. En ese sentido, el cuidado logra la cura por el desarrollo de valores y necesidades básicas con un carácter solidario. La insolidaridad que se ha ido gestando en los espacios públicos y privados ha develado injusticias directas, pero asimismo estructurales, como ya hemos señalado. De aquí que sea exigible una responsabilidad colectiva y por ello la necesidad de la perspectiva ética que ha de dar cuenta y hacerse cargo de las valoraciones sobre los comportamientos generadores de situaciones lamentables en grupos precarizados y vulnerables que han padecido con mayor rudeza las injusticias. Apelar al respeto, la solidaridad y la cooperación es una manera de superar y visibilizar reflexivamente el daño y los males sufridos como efectos de dichas injusticias que se constituyen como violencias. Desde ahí inicia el cuidado y la cura. El gran problema que puede atisbarse es la insolidaridad común y el desenmascaramiento de injusticias soterradas. De ahí que se nos exige un pensamiento ético que logre pensarse en el lugar de los demás. Y en este sentido precisamos la capacidad de imaginarnos en ese lugar. Ir más allá del individualismo nos ayuda a dejar que prevalezca el mal común. Este es, el mal común, la expresión de una serie de vivencias insolidarias que resultan cuando mostramos una plétora de injusticias, tanto explícitas como soterradas. Ellas exhiben el desafectamiento social en el que las sociedades contemporáneas han estado sumidas en marcos profundamente individualistas, dominados por el egoísmo y por una gran insolidaridad social. Todo ello ha soterrado históricamente violencias de diversos tipos en contra de grupos y personas en los variados campos de la vida humana. Las herencias de injusticia avasallan la dignidad de las personas y pretenden silenciar cualquier reclamo, al asentirlo como parte de los roles y tradiciones sociales y culturales. Las mujeres, las humanidades, constituyen la otra otredad, la absoluta otredad, en forma de minimización e extrañeidad, entre otros. No solamente serían ni las mujeres ni los migrantes hoy día, los extranjeros en muchos países, ¿no? Pero en el mismo caso encontramos a las humanidades, ¿sí? En la absoluta otredad en forma de minimización y extrañeidad, y juegan su papel desde la periferia en muchos espacios. Esa carencia de reconocimiento no es poca cosa, dado que el reconocimiento, como diría Nancy Fraser, es una cuestión de justicia. Y al no existir dicho reconocimiento, se establece una cadena de injusticias aparejadas con tales violencias. Se nos impone y se nos obliga a mirar de manera crítica la existencia vista desde el interés público y común, por encima del interés privado, sobre todo frente a las consecuencias tan devastadoras que hemos podido confirmar en nuestras sociedades. De este modo, damos cuenta de la relevancia que significa permitir a la gente obtener los bienes básicos materiales e inmateriales necesarios, y asimismo es inexcusable equipar a las personas con un sentido de vida más profundo para poder enfrentar este tipo de situaciones. Por ello nos ayudan las humanidades, y esto resulta relevante, porque lo que ha prevalecido desde la modernidad ha sido una racionalidad instrumental que ha garantizado lo que es la eficiencia, dejando de lado en múltiples situaciones los terrenos propios de la dignidad humana. Una racionalidad tal ahora nos deja desvalidos en estos tiempos, sobre todo ante los sucesos vitales y para dar cuenta analítica, y responde sobre el cómo habitamos el mundo. Esta racionalidad estratégica no ha brindado los apoyos necesarios para apreciar el sentido de la vida que hoy se requiere,
Y ahí es donde se juzga su insuficiencia en los espacios y las pretensiones más humanas. Amartya Sen era muy claro cuando señalaba, cito, el egoísmo universal como requisito de la racionalidad es absurdo, fin de cita. Y por ello presenta su alternativa con criterios que consideran la calidad de vida en tanto conjunto de funcionamientos. Esto se logra mediante acciones públicas y políticas, pero que están sustentadas por las reflexiones profundamente éticas que buscan que la sociedad logre situaciones mejores de vida. Por ello es que se requiere a las humanidades para explicitar y sustentar con fuerza estas razones. Todas estas cuestiones están coligadas con una responsabilidad compartida, porque esos daños que producimos, y cito a Iris Marion Young, filósofa norteamericana, porque todos esos daños que producimos entre muchos, que actuamos juntos dentro de instituciones y prácticas aceptadas, y es compartida porque no es posible que ninguno de nosotros identifique qué parte de nuestras acciones produce determinados aspectos de la injusticia que unas personas concretas padecen. Fin de cita. Dando pie a todo tipo de injusticias epistémicas y sistémicas. Es fundamental señalar la urgencia de la inclusión en todos los sectores sociales en lo que respecta a los beneficios de carácter social. Todos tenemos voz y dignidad y estas tienen que ser consideradas. Cuando son observados los valores como el respeto, la dignidad y la solidaridad y son violentados, se evidencian las injusticias estructurales señaladas antes y que Iris Marion Young considera como realidades que dan cuenta de que algo falla moralmente. Por ello, tan relevante la generalización de las tareas de cuidado que han de aparecer en todos los espacios, sean públicos o privados, y que han de desgenerizarse para que dicho cuidado no se adscriba únicamente a las mujeres. Por eso es fundamental hoy día entender la importancia de una ciudadanía cuidadora que exprese valores como la reciprocidad, obligatoriedad, solidaridad y amor. Las tareas del cuidado han de ser reivindicadas en la conquista de esta ciudadanía cuidadora que implica la preocupación por lo común y en donde prevalece la interrelación y la interdependencia mutuas. El camino habrá de ser nuevamente andado y reconstruido, curado. Por ello tan necesarias las pedagogías del cuidado, como diría Irene Cummings. Y de respeto, siempre pensando en la posibilidad de imaginar un mundo mejor para todos, aún sabiendo que son provisionales e inconclusas. Los tiempos que vivimos han exhibido la necesidad de pensar en lo común debido para todos. Por ello es una exigencia y es una obligación moral negarnos a secundar aquello que nos parezca injusto e insolidario, sobre todo para con los que menos tienen, menos recursos y menos oportunidades. Y los seres humanos podemos decir no, y esta es una pauta de la emancipación de la que somos capaces. Ese no postula la posibilidad de que las cosas podrían ser de otra manera, y en ese sentido es fundamental imaginar. Desde ahí podremos postular otras posibilidades factibles. Esa capacidad de decir no al presente para orientarse a las decisiones de lo que vendrá es precisamente lo que fortalece esa imaginación. Imaginar se ubica en el marco de la resistencia y con ello se plantea la posibilidad de decir no ante situaciones inmorales, indeseables y lastimosas. Es ese posicionamiento el que ha de plantearse ante las injusticias que ya apuntábamos antes. Esas preocupaciones se ubican en los marcos de carácter ético-social, por lo que es fundamental insistir de manera contundente en la necesidad de colaborar más que competir, en una lógica de cooperación y ayuda mutua para subsanar y curar las injusticias generadas por las soberbias, por los ánimos de dominio y por las arrogancias que adoptan quienes creen suponerse en situaciones de superioridad. Esto es lo que curará y cuidará que esas injusticias sean superadas. La cura es el proceso que se lleva a cabo a través del cuidado. Es una labor propia de los ciudadanos. Por ello, la cura es cuidado en cuanto proceso y práctica.
El cuidado busca desarrollar valores morales y satisfacer necesidades básicas y ayuda a desarrollar dos habilidades que van más allá de lo privado y hacia la esfera pública. Habilidades para la transformación pacífica del conflicto y habilidades del compromiso social y cívico. El cuidado es una forma de reivindicarnos en una sociedad que pone la sostenibilidad de la vida en el centro, que se organiza en torno a las necesidades de las personas, de todas, sin que sea posible excluir a nadie. Reconocer a la gente en su diversidad, reconocer la vida en su pluralidad y la imposibilidad de encorsetarla permite al cuidado transformar la organización social e instaurar las necesidades de las personas. El cuidado es un eje colectivo, común y relacional, es responsabilidad y constituye un potencial del que somos agentes de cambio al prodigar nuestras preocupaciones y asistencias a los que lo precisan en el espacio público, yendo más allá de los límites de lo privado. En este sentido, es fundamental la relocalización del cuidado, lo cual implica las nuevas infraestructuras sociales que garanticen nuevos sistemas que han de asumir los valores defensores de dicho cuidado, valores como son la solidaridad, la justicia, la reciprocidad y la obligatoriedad. La impronta sobre el cuidado y la cura ha de hacerse desde una puesta en común de las prácticas, sin marginar hacia el espacio privado y sin acotar el marco de realización hacia las mujeres. La gran tarea a realizar se dispone hacia la generalización de las tareas de cuidado en todos los espacios, sean públicos o privados. Las tareas del cuidado han de ser reivindicadas en la conquista de esta ciudadanía cuidadora que implica la preocupación por lo común y en donde prevalece la interrelación y la interdependencia mutua. Por ello, resulta fundamental insistir en la necesidad de colaborar más que competir, faena que implica la búsqueda de los demás en igualdad de circunstancias. Pero el camino ha de ser nuevamente andado y reconstruido, de ahí las tan necesarias pedagogías del cuidado, del respeto, siempre pensando en la posibilidad de imaginar un mundo mejor para todos, aún sabiendo que las propuestas que se logren sean provisionales e inconclusas. Y bueno, voy cerrando. El cuidado busca desarrollar valores morales y satisfacer necesidades básicas. Se requiere de un planteamiento de incógnitas y preguntas en aras de pensar en las formas posibles de cura en una sociedad como la nuestra y con ello podamos superar problemáticas de salud, pobreza y de exclusión, y en suma de situaciones de injusticias sistémicas y epistémicas como las que han sufrido con fuerza en nuestros tiempos las humanidades. Desde ahí podemos vislumbrar el futuro que comienza ahora, como Boaventura de Sousa ha señalado, y que requiere ponerlo en acción. Los cuidados en tiempos de descuido nos hacen mirar hacia un lugar en donde las personas valgan más que las cosas. Se trata de tomar conciencia que no se puede descuidar la fuente de nuestra vida, tanto al planeta del que somos parte como nuestra fragilidad y vulnerabilidad, que nos hace depender del otro para sobrevivir. La ética del cuidado nos exige cura cuando ese cuidado ha sido vulnerado, lastimado y en muchos casos abatido. Por ello es que para llevar a cabo tal acción de cuidar requiere de la cura, que implica remediar y temperar los daños que las injusticias han propiciado. Es necesario sanar al mundo y en este proceso de cuidado significa reconocimiento y a la par resistencia ante dicha injusticia y menosprecio. El proyecto de cuidado ha de ser hoy día un eje de carácter ideológico, político y existencial. Por ello, la crisis de los cuidados, más que ser un tema o un problema, es la esencia misma de una catástrofe civilizatoria actual que ha sido provocada por la depredación codiciosa de muchos centros de poder económicos. Pensamos que es una cuestión que atañe a un grupo específico de personas, pero hemos de darnos cuenta que los cuidados nos atraviesan en nuestro diario hacer y en nuestra vida cotidiana y que nos involucra a todos los seres humanos. Ante la ausencia de esta ligadura que es el cuidado, en torno a lo colectivo,
por el individualismo exacerbado y por el egoísmo, es que estas pretensiones comunitarias se desvanecen, negándose las prácticas comunes y cancelándose las posibilidades de cohesión social. El cuidado rompe el aislamiento creando lazos solidarios, sin los cuales nuestra vida se convierte en un desierto afectivo y nos quedamos sin poder social, como diría Silvia Federici. Desde la investigación científica en los marcos de ciencias y humanidades, hemos de pensar el cuidado y la cura para superar situaciones de exclusión y de injusticias epistémicas. Esto se suma además a las exclusiones que sufre el trabajo no productivo en un sentido material, razón por la cual se le considera descartable. Nuestros tiempos son oscuros y complicados en muchos sentidos. Por eso es preciso reconocer, incluir, curar y cuidar, y si esto sucede habrá justicia y por ende paz, en donde podrán disiparse las injusticias y las violencias sistémicas y epistémicas en una sociedad como la nuestra. Muchas gracias. Adelante, Neil. Pues muchísimas gracias, Dora Elvira, por tan excelente exposición sobre la reflexión de las humanidades y su impacto, ¿verdad?, en nuestras problemáticas actuales. Siempre te lo he dicho, un regalo escucharte y un regalo poder incluir todos estos elementos en la investigación interdisciplinaria, transdisciplinaria que hacemos. Creo yo que tu claridad en el tema de la aportación ética, epistemológica, de la problemática y de lo que debemos cuidar e incluir en los diferentes aspectos de nuestra labor cotidiana de la humanidad, ¿verdad? En cualquiera de estas facetas que se llame, debería ser una parte, deberá incluirse más, ser una parte integral de nuestro quehacer cotidiano. Incluirlo en las partes académicas y de investigación es fundamental, siempre lo hemos reflexionado de esa manera y muchas gracias por esta claridad en la exposición y el acompañamiento de las imágenes, de los conceptos que ahí transmitiste son fundamentales. Pero no quisiera yo tomar el tiempo para mi reflexión, sino más bien escuchar a los participantes que nos acompañaron, que nos acompañan en esta mañana. Y como les mencionaba yo a todos por ahí, pues por favor empiecen a subir, ya tenemos ahí algunas reflexiones, voy a ir citándolas, pero pues gracias por estas participaciones. Antes que nada, pues la primera participación es de Magda Reyes y ella dice: Dora Elvira, muchas gracias por la oportunidad de reflexionar profundamente en estas categorías y situarlas en el centro de la vida social, institucional y personal que nos permiten sembrar esperanza. La pregunta es, ¿sería tan amable de compartir comentarios en torno a una relación posible entre el cuidado, la cura y el florecimiento humano? Sí, muchas gracias. Gracias, Neil. Voy contestando cada pregunta. Sí, por favor, Sí, si quieres, perfecto. dale tiempo a esta pregunta y vamos generando las demás. O como quieras, tenemos ya más preguntas, como Sí, tú perfecto. lo Voy respondiendo si quieres. Así, bueno, excelente, brevemente. muchas gracias. Sí, gracias a ti. Gracias, Magda, por esta pregunta que yo creo que es muy, muy relevante, sobre todo en el contexto del tecnológico, ¿no?, de Monterrey. Sí, yo creo que el cuidado y la cura que son necesarios para intentar resarcir todos los lazos rotos y todos los elementos que han generado esta falta de cohesión y además esta serie de indignidades y de falta de reconocimiento, pues lógicamente lo que buscan es este cuidado y esta cura, ¿no? Como lo decía yo, es esta preocupación, es este afectamiento por los otros en un proceso. Y este proceso, evidentemente, de cuidado y de cura,
si nosotros cuidamos el mundo, seguramente nos cuidamos a nosotros también. De manera que es la forma como podemos florecer, ¿no? No hay otra manera de florecer que no sea siempre con los demás, frente al reconocimiento de la dignidad de los demás, frente a la solidaridad, al trabajo conjunto, mutuo, que busque satisfacer situaciones de dignidad, de justicia, y es la única forma como vamos a florecer. Mientras haya injusticias de cualquier tipo, el florecimiento se limita de una manera muy importante. Por eso creo que van absolutamente ligados el cuidado, la cura y el florecimiento. No hay florecimiento si siguen permeándose estas injusticias de todo tipo, sean sistémicas, ¿no? En las que algo podemos ir aportando, y sean epistémicas, en que en una universidad es donde nosotros tendríamos también que enfocarnos de manera muy, muy relevante. Muchísimas gracias, Dora Elvira. Voy a leer las tres que están ahorita en el chat por cuestiones de tiempo y pues no sé cuánto tiempo nos restan ahorita 5 minutos, pero voy a leer las tres y si quieres comentarlas, Dora. Alfredo García dice, sobre la primera parte de lo compartido por la doctora Dora Elvira, quisiera saber su perspectiva respecto a lo siguiente. Las injusticias epistémicas que reproducen con gran fuerza precisamente en los espacios académicos, de tal manera que a menudo la reflexión en torno a los retos humanos se convierten casi en un monólogo, pues los primeros en no ser incorporados en el debate necesario son precisamente los grupos de los que se habla. Segunda pregunta siguiente pregunta de Noelia López, nos dice, muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, ya debe retirarse. Florinda Redondo nos dice, excelente, Dora Elvira, una exposición magistral. Y Florina también nos dice, me gustaría saber tus consideraciones ante la pandemia. Desde el rostro del otro es cubierto por cubrebocas, caretas, etcétera, donde las condiciones son de distancia física, en el sentido de la autoprotección, no contagio, nos limita ese reconocimiento y la proximidad del otro. La pregunta es, ¿afecta el cuidado y la cura? ¿Lo refleja de esta manera? ¿La imaginación de la situación del otro puede impulsar intervenciones? Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Sí, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Florina, también por sus preguntas. Sí, claro, lo que dice Alfredo es muy cierto. Yo creo que sí, las injusticias epistémicas se generan desde los espacios académicos, y por eso se justifica que estemos nosotros pensando aquí y en este momento, ¿no? Sobre, y que sigamos pensándolo, estas injusticias que se generan en las universidades. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, lo que se busca es la pluralidad de posiciones, ¿no? Que no sea un solo monólogo, como decíamos nosotros en la misma cita de Miranda Fricker, ¿no? En donde en realidad este monólogo, ¿no? Los que escuchan, bueno, van a tener que seguir escuchando porque no hay forma de cuestionar lo que se dice, porque la parte que habla muchas veces es la parte que domina. Entonces, que tiene dominio o poder. Yo creo que esto es precisamente lo que hay que deconstruir, ¿no? Para evitar excluir, sea las humanidades o sea cualquier otra disciplina, ¿no? Es decir, mientras haya monólogos, nunca vamos a poder digamos, dirimir estas posibilidades. El monólogo cierra, y pues ante esta cerrazón, pues es que además es poco propicia y es poco deseable en una universidad, ¿no? Evidentemente, porque cierra, porque genera injusticias, ¿no? Porque genera ignorancia, genera, ¿no? Creo que la apertura es lo que tendríamos que estar propugnando desde las diferentes posiciones, no solo desde las humanidades, desde todas las posiciones, ¿no? Yo hablo desde las humanidades porque yo estoy en las humanidades y muchas veces estas injusticias epistémicas son profundamente patentes.
Entonces, la segunda pregunta, espero que quede más o menos respondida esta, Alfredo. Sí, yo creo que la pandemia muestra con gran claridad, como lo decía yo desde el inicio, todas estas injusticias, todas estas injusticias epistémicas, violencias epistémicas y violencias sistémicas, estructurales, como se pudo ver los niveles de violencia que aumentaron de manera importantísima en los espacios familiares, por ejemplo, ¿no? Obviamente, lo que tú preguntas, Florina, es, claro, en este cuidado que nos impide ver el rostro y el reconocimiento, es que el reconocimiento, claro que es importante estar frente a frente, cara a cara, pero yo creo que es más importante que yo reconozca a las otras personas, mis otros interlocutores, no solo en el rostro, sino como personas dignas, ¿no? Como personas que tienen, que por justicia merecen ser escuchadas, merecen hablar, merecen participar, merecen ser vistas y no silenciadas. A eso es a lo que me refiero, porque aunque tengamos tapaboca o cubreboca, podemos seguir hablando y entonces seguir exigiendo este reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ante ¿qué pensaría yo de las intervenciones? Yo creo que en el caso del COVID hoy día, las intervenciones pues son válidas siempre. ¿Por qué razón? Porque estamos en situaciones de crisis. Y yo creo que cuando hay situaciones límites, como diría Gabriel Marcel, ¿no? En estas situaciones límites, los recursos tienen que quizás modificarse, tienen que pues ver la impronta que tienen que dejar en este momento para poder solucionar. Habrá algunas que no sean quizás tan deseables, pero que son necesarias para poder permitir que el género humano viva. Simplemente son situaciones de crisis, ¿no? Entonces, estas intervenciones para el cuidado y la cura habrán de aceptarse. Ahora, habría que ver caso por caso cuáles sí y cuáles no. Habrá algunas que vulneren, que violenten la dignidad de las personas. Obviamente esas serían inaceptables. Muchas gracias, Dora. Muchísimas gracias, Gracias, Dora. Muy rápidamente, ya son las 10. Jorge Vera hace una pregunta, yo creo que muy importante, ¿verdad? No la voy a leer toda, pero él dice, la pregunta se refiere a incluir temas fundamentales de la filosofía de la ciencia junto con método científico en los programas de posgrado. ¿Algún comentario al respecto? Sí, yo creo que es cierto. Desgraciadamente, la exclusión de materias de ética, materias de filosofía de la ciencia, epistemología, ¿no? Serían materias que tendrían que estar indefectiblemente, ¿no? Creo que, y desde ahí es pues porque precisamente no se les da el reconocimiento del que hablaba yo, ¿no? Que se les deja de lado, ¿no? Entonces, pues tendrían que incluirse todas estas cuestiones. Y yo, pues en este breve espacio que me regalaron ahora, pues eso es como un llamamiento, ¿no? Es decir, una preocupación inmensa que tengo yo de la responsabilidad que tenemos en las universidades para reivindicar, y por eso la cura, ¿no? Porque podemos curar los caminos, podemos revertir ciertas acciones y quizás intentar curar, ¿no? Todo aquello que se ha lastimado. Sí. Muchas gracias, Jorge. Pues con esto terminamos agradeciéndote, Dora, todo este espacio de reflexión que tú nos has regalado, más que nosotros a ti, tú a nosotros, por supuesto. Me quedo con el tema de la cura, ¿verdad? Me quedo con el tema, personalmente, creo yo que debemos seguir trabajando interdisciplinariamente, transdisciplinariamente en estos elementos. Muchas gracias, un gran aplauso, Dora, para ti y el esfuerzo que nos has regalado. Y regreso la palabra al doctor Arturo Molina. Muchas gracias, Arturo, por cerrar el espacio. Sí, no, pues muchas gracias nuevamente, Dora. Me dio un placer escucharte otra vez. Siempre es una delicia, como dice Neil, escucharte en tus intervenciones. Un reto que tenemos justamente de abordaje también el TEC de Monterrey, justamente
tomar en consideración todas tus ideas, principios y recomendaciones al respecto. Y bueno, a nombre del doctor Guillermo Torre, agradecemos a todos los participantes en este último seminario de investigación de la Vicepresidencia de Investigación. Les recomendamos que pues otra vez nos estén atentos. Comenzaremos otra vez en enero estos seminarios. Es importante crear esta cultura de investigación, compartir justamente de todas las disciplinas de investigación lo que estamos haciendo de trabajo y bueno, por supuesto, tratar de incorporar mucho de lo que hemos escuchado de los diferentes investigadores justamente a la estrategia de inversión del TED de Monterrey. Nuevamente, nuestro agradecimiento, Dora, de verdad. Me encantó tu conferencia y por supuesto espero que todos lo hayan disfrutado como yo. Vamos a compartir la liga en el espacio de investigación y pues que tengan un excelente viernes, un bonito fin de semana, que pasen todo muy bien con sus familias. Gracias. Muchas gracias. Un bonito día. Un Muchas abrazo gracias. para todos.